Buenas noches, amigos y amigas televidentes, un gusto poder estar con ustedes en esta noche. Usted nos puede ver en vivo a través del Facebook de Canal 33. Este día vamos a seguir tocando un tema que nos quedó pendiente la semana pasada y es el tema acerca de la inminente reforma de pensiones que se está discutiendo actualmente en la Asamblea Legislativa. Para tal efecto, contamos este día con el presidente de la Asociación del Fondo de Pensiones, el ingeniero René Novelino. Antes de saludarlo, saludo a mi colega Ana Giralta. Ana, buenas noches, qué gusto que estés con nosotros. Igualmente, buenas noches. Este día no podrá estar con nosotros Lorena, sin embargo, esperamos tenerla nuevamente este próximo jueves. Ingeniero, qué gusto tenerlo aquí. Después de andarlo buscando así un poco insistentemente, gracias por haber aceptado esta invitación. Sabemos que es un horario complicado para usted. Sí, muchas gracias. La verdad que es un gran gusto siempre y un honor estar con ustedes, aunque la hora sí es un poco salvaje. ¿Para qué vamos a decir lo contrario? Pero de aquí va a salir con energía. No, claro, enojado. Siempre las tiene, siempre las tiene. Ingeniero, tocábamos la semana pasada el tema partiendo de las dos propuestas que estaba presentando Gana y el PCN, nos daban sus justificaciones y todo, pero queremos conocer de usted de primera mano. ¿Piensa usted realmente que las AFP garantizan una pensión digna y segura como se argumentó al momento de la reforma que se hizo hace 23 años? Mire, yo quiero iniciar planteando la palabra digna y la palabra segura, o los dos adjetivos, seguro, sin lugar a la menor duda. En el sentido siguiente, en este sistema de pensiones que nosotros tenemos, se han acumulado en estos 21 años de funcionamiento cerca de 11.000 millones de dólares para respaldar el pago de pensiones. Ese dinero está ahí, existe, es real, no es una promesa. ¿11.000 para cuántos pensionados? ¿O cuántos trabajadores? Ahorita estamos hablando de que tienen cuenta de ahorros cerca de 2 millones de personas y de las cuales cotizan de forma regular 700.000 mensuales. Ajá. La reforma del año 2017 aseguró no solo que el sistema siguiera siendo seguro y, en cuanto a que había ese dinero reservado, sino que también le agregó un factor importante que era la sostenibilidad en el tiempo del pago de los beneficios, porque el esquema de pensiones que nosotros tenemos en El Salvador está basado en el hecho de que las personas ahorramos en una cuenta individual y por tanto el dinero que usted ahorra, Ana, o el que usted ahorra, sirve única y exclusivamente para el pago de sus beneficios. Y aunque se habla de una cantidad de 11.000 millones, en realidad lo relevante es que cada uno tiene un ahorro con el que respalda su propia pensión. En el año 2017 se hizo una reforma que iba orientada a complementar el ahorro individual con la constitución de un fondo adicional que asegura a las personas que aunque su dinero, el que está registrado en su cuenta de ahorro, no sea suficiente para cubrir el pago de sus pensiones, en el caso de agotarse el saldo de su cuenta, se le asegura la sostenibilidad en el tiempo del pago. Porque está el colchón. Porque hay un colchón que respalda el pago constante por la misma cantidad de dinero. Pero, ingeniero, este colchón de 11.000 millones de dólares, no es un dinero que está en cuentas corrientes dentro de los bancos, que las AFPs tienen puesto ahí. No. O sea, no hay una bóveda donde usted va a ir a ver a los ricos MacPato, ¿verdad? Sino de que ese dinero está invertido en títulos valores que se negocian en la bolsa de valores porque así lo manda la ley. Y la idea es que el fruto de esas inversiones generen intereses para complementar el capital que las personas aportan en concepto de cotizaciones, y que la suma de
capital más intereses sea lo que respalde el pago de las pensiones. La primera pregunta suya sobre el tema de la dignidad, el tema de dignidad es un poco subjetivo. A mí me gusta más hablar de un término un poquito más cuantificable, que es la suficiencia. Si el monto de una pensión es suficiente o no. Y el punto ahorita es que no lo es. No lo es, producto de decisiones de política pública que por años han incidido en que el dinero que ahorran los salvadoreños para su pensión no se destine a inversiones que estén generándole una tasa de rentabilidad adecuada, sino que desafortunadamente ha servido en una buena parte para financiar y subsidiar el gasto público. Ingeniero, la semana pasada estuvo acá Raúl Castellón, que es asesor financiero y con énfasis en este tema de pensiones del partido Gana, que en teoría es el partido en gobierno, bueno, a partir de junio. Y él dijo, el sistema no provee la pensión mínima necesaria para vivir dignamente. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es el sistema realmente, como fue constituido por quienes crearon la ley, no garantizaron esa dignidad económica para el pensionado. Yo estoy en desacuerdo con esa afirmación. El problema de la suficiencia de las pensiones se deriva de una serie de medidas que diferentes administraciones públicas y diferentes asambleas legislativas, con participación de todos los partidos políticos ahí representados, han tomado respecto del dinero de los salvadoreños que se ahorra para pensiones. Y se lo voy a plantear así. Por años se ha obligado a los salvadoreños a prestarle plata al Estado a tasas de interés de cerca del 1% o del 1,25% para financiar el pago de las pensiones del sistema público, del ICE y del INPEP, que se quedaron sin dinero desde el año 2002. Si ese dinero no se hubiera tenido que invertir obligatoriamente, porque así lo decidieron las fracciones políticas y los diferentes gobiernos de turno, sino que se hubiera invertido en instrumentos diferentes que le hubieran generado un interés más alto a las personas, los montos de pensiones que se estuvieran devengando serían más altos. Entonces, para mí el punto no es un tema de sistema, sino que es un producto de las distorsiones y de decisiones erradas de política pública. Pero los montos no están de la mano con el porcentaje ya establecido por ley de cuánto tengo yo que recibir. Porque, corrijan, sí, porque si nos lo dijeron mal, pero nosotros nos explicaban que el problema ahorita es que si yo ahorro por 20 años, lo máximo que voy a recibir es el 27% de esos ahorros. Eso no es cierto. No está escrito en la ley que usted va a tener un determinado monto de pensión o del 27%. Yo creo que hay mucha mitología alrededor del tema. Y yo creo que es importante y desafortunadamente, aunque la televisión permite conectar con la gente, este es un tema que exige a veces bastante tiempo, porque nuestra legislación sobre pensiones es bastante compleja. En el sistema de capitalización individual, lo que determina el monto de la pensión de una persona es el saldo que tenga disponible en su cuenta individual. No hay una tabla que le diga, mire Ana, usted cotizó 20 años y por ende le corresponde una pensión del 27% de su promedio salarial, sino que el monto de su pensión depende de cuánto dinero usted haya ahorrado durante esos 20, 25, 30 o 35 años que ha estado en el mercado de trabajo. Porque lo que usted tiene es una cuenta de ahorros como la que pudiera tener en un banco, nada más que este tiene un fin exclusivo. Y lo que hay, perdón, solo termino la idea y discúlpeme que le interrumpa. Lo que dice la ley
es que ese dinero usted lo va a destinar para el pago de sus pensiones. Si usted tiene $30,000 ahorrados, esos $30,000 ahorrados, la ley dice que le tiene que financiar 20 años de pensión. Si usted ahorra 50,000, esos 50,000 le tienen que durar para 20 años de pensión. Si tiene 100,000, etcétera, etcétera. Entonces no se trata de una tabla o que se limite por el lado de un porcentaje cuál es la pensión que yo voy a recibir, sino que lo que puede limitar son dos cosas. Uno, que los salvadoreños no cotizan de forma regular porque no tienen trabajo formal y por tanto no están cotizando a su cuenta de ahorros. Ese es un elemento. Y el segundo elemento es el que ya les había mencionado, que es a qué tasa de interés se invierte esa plata, porque no es lo mismo poner un dinero a trabajar durante 20 años a un 1% anual que ponerlo al 5 o ponerlo al 6 o ponerlo al 7. Por tanto, aunque yo cotizara lo mismo, en el escenario en que yo invierto mi dinero al 1 o que yo invierte mi dinero al 5, al final de mi vida laboral voy a tener una cantidad diferente de dinero y por tanto mi pensión no va a estar, insisto, en función de la capacidad que yo tenga de ahorrar. Pero las personas que se están jubilando ahorita, en este momento, debido a las distorsiones que se dieron por ley, que son como 5.800 millones de dólares los que se comprometieron a tasas de interés entre el 1 y el 1,50%, estas personas sí realmente lo más que van a recibir en los próximos 5 años, con o sin reforma, es un 27% de su pensión. Nuevamente. Mitología 2, mitología parte 2. Hablemos de realidad nacional, ¿verdad? ¿Hay personas que les resulta del 27%? Sí, sí hay. Y ya voy a explicar casos concretos de esa naturaleza. Pero también hablemos de personas que reciben 60% de tasa de reemplazo. Y usted me va a preguntar cómo. El salario mínimo en El Salvador es $300 actualmente, más o menos, ¿verdad? Sí. Y la pensión mínima en El Salvador es $207. A nadie se le puede pagar menos de $207 mensuales, independientemente del saldo que haya acumulado en su cuenta. Por tanto, ahorita, si una persona que devenga pensión mínima, salario mínima, jubila, va a recibir una pensión de $207.60, que sobre $300 representa el 66% de su salario actual. 2/3 partes, o casi el 70% de los trabajadores que cotizan a las AFP, cotizan sobre 2 salarios mínimos o menos. Entonces, los casos que mencionaba el asesor y que se mencionan de forma recurrente en los medios, son más bien casos de personas que tienen salarios superiores. Realidad nacional también para los amigos televidentes. En El Salvador, hoy por hoy, solo el 5% de las personas que cotizan a las AFP cotizan sobre salarios de $1,000 o superiores a $1,000, que son las personas con mayor probabilidad hoy de tener tasas de reemplazo del 27%. Y yo quiero destacar también, y no digo de que sea incorrecto, pero sí quiero poner en perspectiva una cosa. Uno, cuando se pensiona, tiende a comparar su salario actual porque quiere reponer su salario actual. Pero este ahorro del que estamos hablando se constituye a lo largo de 20, 25, 30 años. Y no es cierto que las personas durante los 20, 25, 30 años que han ahorrado han estado cotizando y por tanto ahorrando sobre el salario que tienen ahorita, sino que cotizaban sobre salarios más bajos. Si usted hace memoria de cuánto ganaba hace 10 años, no ganaba lo que hoy gana. Si usted se retrotrae a 20 años, mucho menos, a 25 años, mucho menos. Claro, entonces cuando me calculan la pensión, empezando a hablar de las propuestas de reformas que hay, ingeniero,
tanto el Raúl Beltrán Bonilla, que el diputado que también nos acompañaba ese martes, y como el asesor de Gana hablaban de que hay dos tipos de reformas. Ellos hablan de una reforma para corregir los problemas que actualmente tiene el sistema y de una reforma integral de la que todavía no tienen claro cuándo la es, pero que sí la quieren hacer. Pero parte de las reformas para atacar ciertos problemas decían que hay que cambiar la comisión que las AFP están recibiendo por la administración de los fondos y pasar del 1.9 al 1.5%. ¿Qué opinas a fondos? ¿Que se siente cómodo con una reducción así? Fíjese que con lo que yo me sentiría cómodo es que se analizaran realmente cuál es el problema y cuál es el objetivo de hacer una reforma. En realidad, ¿cuál es el problema? A criterio de esos fondos, ¿cuál es el problema? El problema para mí es la suficiencia de las pensiones, que nadie está satisfecho. Bueno, hablamos de las personas de más bajos ingresos que tienen una tasa de reemplazo del 60 y pico %. Digamos que ellos no tienen un problema ahorita. Pero la persona que tiene un salario de $1,000 y que le quede una pensión ahorita de $300, pues sí siente un problema porque no se puede retirar, porque no puede ajustar su nivel de gasto hasta ese nivel. Entonces, para nosotros el problema es cómo aumentar el monto de las pensiones de todo el mundo, pero particularmente de las personas que están próximas a pensionarse o que ya cumplieron los requisitos y que no tramitan porque no pueden ajustar, no pueden perder su ingreso actual. Para mí ese es el tema principal de la reforma. ¿De cuántas estamos hablando, ingeniero? En este momento, las personas que están en esa circunstancia es un problema con cara de mujer. Lo quiero destacar, porque ahorita todavía estamos yo no sé si ustedes recuerdan del famoso decreto 100, que todas las fracciones políticas en el año 2017 dijeron de que había que derogar porque era muy caro para el Estado. El decreto 100, en el caso de las mujeres, abarcó hasta aquellas que cumplieron 55 años el 15 de abril del año 2017. Y en el caso de los hombres, como jubilamos hasta 5 años después, los abarca hasta el 15 de abril del 2022. Esto quiere decir que ahorita las personas que no están cubiertas con ese decreto 100 solo son mujeres y son a las que se les está calculando las pensiones con base a su saldo y que resultan a veces con pensiones como las que ustedes han mencionado. Entonces, el tema es el siguiente. Esto no se resuelve con bajarle las comisiones a las AFP, ni con una varita mágica, ni con un decreto que diga súbase las pensiones por decreto. Porque para pagar pensiones lo que se necesita es dinero y se necesita una fuente sostenible en el tiempo. Entonces, lo que necesitamos es una propuesta realista de cómo subir pensiones, pero no con promesas vacías, no con recursos estatales que no existen, sino con recursos que efectivamente pueda respaldar el pago. Yo no soy economista, perdón, yo soy una pensionada, una futura pensionada más. Sí, pensionada todavía no. Pero no tendría que ser algo cíclico. Sí, la gente laboralmente es más activa. O sea, yo estoy ahorita trabajando, yo le pago la pensión a mi suegra, que está pensionada. No es algo como automático. Como automático, no tendría que ser así. Es que nuevamente estamos confundiendo sistemas. El sistema que usted está planteando, Ana, es el sistema de reparto. Ajá. En el cual la generación más joven sostiene a la generación mayor, con la promesa de que algún día, primero Dios, va a haber una generación más joven que la va a sostener a usted. Pero no es el sistema más óptimo para garantizar que las pensiones, por lo menos esos incrementos, o es algo bien... Desafortunadamente, lo óptimo, no realmente en una situación demográfica como la que se está afrontando en El Salvador y en el mundo.
El caso de El Salvador, el año pasado estuve en un seminario. Este es un tema del que van a hablar en su programa dentro de 20 años, pero pues, démosle la primicia a los salvadoreños. Vamos a tener un problema demográfico serio. Se termina en el bono Salvador. demográfico. Se acaba el bono demográfico y ahorita El Salvador ya tiene una tasa de natalidad que no repone la población. Pero ¿quién quiere traer hijos al mundo en un país? Hay muchas razones por qué eso es así, pero hay un cambio sociológico. Restricciones aplican y alguien sube el promedio por todos los demás, ¿verdad? Afortunadamente. Pero la norma, y la gente cuando uno habla de demografía, dice, uy, paja, ve, aquí vemos las calles llenas de gente. Pero así, demografía de 101. ¿Cuántos hermanos tuvo su abuelita? Era 1 de 14, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos tuvo su papá? Bueno, sus tíos eran 4 o 5 en las familias. La siguiente generación, ¿cuántos hermanos tenía uno, 2 hermanos? ¿Cuántos hijos tienen ahora las parejas? Restricciones aplican. Uno. Y si no, un perrijo. ¿Verdad? Ahora la nueva moda es un perrijo porque es menos responsabilidad. En El Salvador de los 70, cuando se creó el ICE y el INPEP, los hijos nacidos por mujer eran 4.4 promedio. En el censo del 2007, ojo, eso se había reducido a menos de la mitad. Sí. Y somos uno de los países en América Latina que tenemos otra característica demográfica que drena la población joven, que es la emigración. ¿Quién emigra? Bueno, todos quieren, 70% de la gente quiere emigrar. ¿Y quién emigra efectivamente? ¿O quién ha emigrado? La gente que está en edad de trabajar. En un sistema tradicional de reparto es un riesgo enorme, un cambio demográfico en el que usted tiene una población adulta mayor que cada vez está viviendo más tiempo. Y una población joven que cada vez va naciendo un menor número. Datos de CEPAL para que los tengamos en mente de aquí a 20 años. El Salvador ahorita, la población adulta mayor es entre el 8 y el 9% de la población total. Perdón, solo doy el dato. En los 70 era el 2%. En 2050 va a ser el 30% de la población. Entonces, si ahorita a duras penas se le pagan pensiones, porque de ese 8 o 9% solo 1 de cada 6 tiene pensión en El Salvador. 5 adultos mayores de cada 6 en El Salvador hoy no tienen pensión. Y el Estado nos decía hace 2 años que no había plata para pagar pensiones. 5 de cada 6 adultos mayores de cada no tienen 6 pensión. no tienen pensión. Su sistema de seguridad social ahorita es su familia. Esa es la realidad. Y el que tiene pensión es una pensión pírrica. Ahora, entonces, cuando uno pone en perspectiva todo eso, y yo insisto, no estoy diciendo de que nos debamos conformar con pensiones de 27%, no quiero que se entienda eso, pero el problema es mucho más profundo que ese. Cuando usted tiene al 70, al 70 y pico % de la población excluida de los esquemas de seguridad social hoy, que van a ser viejos en el 2050 y que igual vamos a seguir manteniendo un esquema en el que la mayoría de la gente no va a tener pensión. Ahora, la seguridad social informal de la familia funciona porque por mucha mala suerte que tenga el adulto mayor, uno de sus 3, 4 hijos o sobrinos o alguien se hace, entre comillas, cargo. ¿Qué va a pasar con las familias de un hijo? Si ese hijo emigra o si ese hijo no se hace responsable del cuidado de sus padres cuando sean adultos mayores y no ha cotizado. No, se va a morir. Esa persona se va a morir abandonada, sin nada. Entonces, no, es una carga para el Estado al final. ¿Pero cuál Estado? ¿Qué le va a ofrecer? ¿El Hospital Rosales, el Estado? No sé qué le va a ofrecer. El tema que voy, para mí una reforma de pensiones entonces es que para los que estemos dentro del sistema y tenemos alguna capacidad de ahorro, se crean las condiciones para que usted tenga una pensión digna
con los recursos que usted aporte y que se multipliquen en el tiempo, y que el Estado tenga políticas públicas orientadas a dar cobertura también a aquellos que por su condición de marginalidad o de trabajo informal no pueden ahorrar como para tener una pensión en la vejez. Son las dos cosas las que hay que hacer, porque es imposible solo pensar en el 30%, 25% que cotizamos, que hay que arreglar el problema, pero también tenemos que pensar, vivimos de espalda a la realidad del 70% de los salvadoreños que nunca cotizan. Gana, y le voy a decir nuevamente el adjetivo que como que no le cuadra, ingeniero, que dice que Gana cree que la pensión mínima digna es del 55% de lo que yo he ahorrado en los últimos 10 años. ¿Esto es posible modificando la ley? ¿Hasta qué punto esto es viable o realizable? Yo creo de que sí es viable si se atienden varias cosas al mismo tiempo. En primer término, lo que ya mencioné, que se tiene que modificar de forma inmediata esa política pública que ha estado en vigencia de ver a los fondos de los trabajadores como una fuente de financiamiento barata para el Estado. Y eso está en manos de la Asamblea Legislativa, y se pidió en la reforma del 2017 y los diputados no lo tocaron, no lo aceptaron, porque priorizan las finanzas públicas a las pensiones de las personas. Y es más fácil echarle la culpa al sistema cuando es el resultado de políticas que en su momento se mencionaron y las he dicho hasta el cansancio, y pareciera ser de que no terminan de cuajar. Entonces, yo coincido en que el objetivo como país debería de ser ponernos una meta y decir, ok, queremos pensiones del 55%, perfecto, pero también queremos pensiones del 55% respaldado con humo, con promesas, o queremos 55% respaldado con plata, con dinero. Con plata. Obviamente con plata, ¿verdad? Porque de nada nos sirve que nos prometan, como se prometió en el IS, como se prometió en el INPEP, como también se ha prometido en el IPSFA, que mes a mes los pensionados del IPSFA tienen que estar quebrándose para ver si Hacienda le va a mandar el dinero al IPSFA para pagar las pensiones, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es, veamos qué se necesita hacer para pagar pensiones del 55% o del 60% o del porcentaje que como sociedad definamos, pero con mecanismos sostenibles. Y eso pasa porque la gente tenga empleo y que pueda cotizar de forma regular, que las inversiones de los fondos de pensiones estén orientadas específicamente a generarle rentabilidad al trabajador, como dice la ley, y que se cambie entonces el paradigma de que esto es para financiar barato al Estado, y que también se puedan revisar algunos parámetros como es el tiempo de cotización, la edad misma, que es un tabú hablar en El Salvador, claro, que permitirían que efectivamente las pensiones sean más altas. Si ese es el objetivo, compartimos el objetivo. Ahora, una de las medidas, y quedó, no quiero aparecer como que si estoy obviando la pregunta respecto de las comisiones. Cuando se habla del tema y cuando se vean los impactos, yo creo que se tiene que revisar paquete completo y ver cuáles son las medidas que efectivamente nos acercan al cumplir el objetivo de mejorar las pensiones de los salvadoreños. Y el tema de las comisiones siempre se saca a colación cuando se habla del tema de pensiones, y en un programa hermano del de ustedes yo les hacía una cuenta que creo que es importante poner en perspectiva. Y le decía a William Meléndez en una noche de esa que tuvo la gentileza de invitarme, mire William, bajar de 1.90 a 1.50 o a 1.40 como plantean la comisión, a una persona que gana salario mínimo, implica reducirle el monto de la comisión en $1.50 por mes. ¿Ya? Eso es medio punto porcentual de $300.
Así muy rápidamente, porque ya es tarde y hacer matemáticas a esta hora. 1.50 mensual por 12 meses al año son $18 al año. $18 al año por 25 años son $450 adicionales que tendría esa persona en su cuenta de ahorro para pensión. Puesto a trabajar eso al 5%, se le convertirían en cerca de $900 en el transcurso de 25 años, y eso le eleva la pensión, de acuerdo a las fórmulas actuales, en $3.50 mensual. Lo que quiero poner en perspectiva es, si se quiere bajar la comisión, pues se puede reducir, pero eso no va a solventar el problema. Se hablaba de que la subiría un punto porcentual la rentabilidad de todo el fondo. Reducir esta comisión en esta 0.5. Una cosa y la otra no tienen absolutamente nada que ver. La rentabilidad del fondo se incrementa si usted tiene opciones de inversión que le rindan más que lo que tiene actualmente. René, ustedes como Asafondo han identificado que detrás de todo este tema de reformarle el sistema, hay un interés más profundo, que es que desaparezcan las AFP como tal, porque quiero pedirle a producción que ponga una declaración que nos dio en el programa pasado el asesor legislativo del partido Gana. No sé si ya lo tienen listo. ¿Sí? Si nosotros dejáramos de tener las AFP como administradoras y tuviéramos una autónoma bien administrada con profesionales de calibre internacional, tú nos estamos ahorrando 75 millones anuales de costo operativo. Y esa es parte de la propuesta de ustedes. Nosotros, por ejemplo, personal, va a entrar todavía a discusión. Ahorita no ha entrado. Tocar a las AFP como tal. Pero es que el tema es que ya estuvo. Es que no importan las AFP. Las AFP hasta el momento le han tenido ingresos de $1.700 millones, 350 millones de utilidades. Ya ellas ya disfrutaron bastante. Ahora es el tiempo del salvadoreño. Y le pregunto esto porque los comentarios que para los que nos están viendo los estamos leyendo, solo que no vamos a trasladar a aquellos que, palabras antisonantes, van en contra también de la AFP, van en contra y critican lo que las AFP se están ganando de estar administrando los ahorros de nosotros los trabajadores. Nuevamente yo estoy claro de que hay siempre una intención en dirigir la discusión sobre ese punto y dejar de lado la responsabilidad de los políticos respecto de los más de $3.000 millones que el Estado de El Salvador le ha dejado de pagar a los trabajadores salvadoreños por decisiones que han tomado los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Entonces siempre es más fácil buscar un chivo expiatorio al problema y no reconocer que las decisiones de política que han tomado son las que han llevado a los perjuicios principales que han tenido las pensiones en El Salvador. A mí me llama la atención que se plantee como una opción una institución autónoma en la cual aparentemente no hay ningún gasto administrativo. A mí me gustaría, y desafortunadamente no traigo las estadísticas conmigo porque no sabía que iba a surgir este tema, pero les puedo compartir los anuarios estadísticos del ICE y del INPEP de los años previos a la reforma, y ustedes también pueden buscar los niveles de gasto administrativo que han seguido manteniendo el ICE y el INPEP actualmente, y tal vez como una investigación periodística, cuántos empleados tiene el INPEP, cuántos empleados tiene la unidad de pensiones del ICE respecto del tamaño de la población de afiliados que administran, y el tamaño del gasto administrativo que han tenido estas instituciones respecto del nivel de cotizaciones que recibían antes de la reforma. Las AFP tienen un precio regulado por ley. El ICE y el INPEP no tenían límite en el nivel de gasto de lo que podían tomar de las cotizaciones de los trabajadores para cubrir sus gastos administrativos. Plantear
que al pasar a una entidad pública, esa entidad pública va a ser de cero costo, es, desde mi perspectiva, ilusorio, equivocado, ¿verdad? Y vuelvo a insistir, se dirige la atención como que si ese es el origen del problema. Por ahí puede entrar como la batalla de este tema. Es que yo creo que si la batalla se da desde el punto de vista racional, técnico y respaldado con números, estamos en un campo diferente. Si esto es un tema meramente político, Ana, muy probablemente no importa quién tenga la razón si todo el criterio es político. Ahora, si plantear que no va a haber las AFP, que desaparecer instituciones administradoras va a resolver el problema del monto de las pensiones, cuando, insisto, parece ser que como sociedad tenemos una memoria tan corta que hemos visto noticias en las que el Estado de El Salvador, en instituciones autónomas como el IPSFA, no tiene dinero para pagar las pensiones, y eso no me lo estoy inventando. No, eso se lo han dicho. Entonces, está quebrado, y así también estaban quebrados técnicamente el IS y el INPEP en su momento. Ingeniero, y Ana creo que quería traer al tema lo del IPFA. El IPFA, porque si es el IPFA, y nadie lo oculta, está quebrado. Y cabría la posibilidad que las AFP puedan agarrar, captar a esos pensionados del IPFA con algunas condiciones, porque se habló superficialmente aquí el martes pasado de decir, bueno, sí, que entren todos en el mismo paquete, pero que no pierdan las condiciones o los beneficios de cálculo de su pensión, que entiendo yo que los del IPFA reciben pensiones bastante altas, ¿verdad? O porcentajes altos. Las pensiones del IPFA son bastante más altas que las que recibe. Sí, muchísimo más altas. Lo cual ha llevado, por supuesto, a la situación financiera que tiene dentro de otros temas. Se estima que, según un informe que nos facilitaron unas autoridades públicas, el IPFA tiene un déficit de más de 2.000 millones de dólares. Entonces la gran pregunta sería, bueno, ¿y con qué dinero? Si en este esquema es de ahorro individual, y explicaba en el primer segmento, cada uno tenemos nuestra propia cuenta, ¿cómo van a hacer? ¿De dónde se va a pagar las pensiones del IPFA, que en lugar de tener dinero lo que tienen es una deuda de miles de millones de dólares? No termino de entender cómo técnicamente se sustenta la idea de que usted puede fusionar o adherir a este esquema en el que cada uno tiene su propio dinero, un esquema en el que la gente cotizó allá, el dinero ya no está allá y quiere traerlo para que se le pague la pensión acá sin traer ningún centavo, sino de que traer 2.000 millones de dólares de deuda. O sea, no es negocio para las AFP. Es que eso no es negocio para nadie. El tema del... Yo no quiero poner aquí a hablar de instituciones públicas contra instituciones privadas, porque al final no se trata de la naturaleza de que si es una sociedad anónima o si es una entidad de carácter pública. Es el hecho de cómo se administra el dinero. Y si el dinero está o no está disponible para cubrir el objetivo. Y la realidad en El Salvador ha sido que las 3 instituciones públicas que han administrado sistemas de pensiones, las 3 no han acumulado recursos suficientes para cubrir el monto de las obligaciones de pago de pensiones, lo cual significa que el Estado de El Salvador tiene que respaldar ese pago. ¿Y sabe cuál es la fregada de eso? Que en Costa Rica o en Uruguay, donde todo el mundo cotiza y todo el mundo tiene derecho a pensión, puede ser justo que el Estado termine pagando. Pero en un país como el nuestro, en el que tener pensión es un privilegio del 25 o del 30% de la población,
y que digamos que el Estado al final de cuentas es el que tiene que pagar, estamos hablando que el 100% de la población, incluyendo aquel 70% que nunca va a ver un 5 de una pensión, contribuya con su IVA y con su renta a pagarle las pensiones a los otros. Eso no es solidaridad, ¿verdad? Eso no es progresividad, ¿verdad? Lo que estoy diciendo aquí es, mire, si usted tiene la bendición de tener trabajo, que el Estado propicie las condiciones para que usted tenga una pensión digna en recompensa del esfuerzo que usted ha hecho, pero que sea en consecuencia con un esfuerzo efectivo también suyo de ahorro, no pensando que un tercero, que a la postre ni siquiera va a tener pensión, sea el que le termine pagando a usted. Entonces, recibir pensiones altas en el IPSA, yo no soy quien para cuestionar por qué se determinaron así, pero si no hay dinero propio para pagar, de algún lado va a tener que salir, y ese otro lugar del que va a salir es de los impuestos del resto de la sociedad. Y si se llega a establecer nuevamente y decir, ok, y si ellos tienen pensiones del 100%, ¿por qué Checa estaba hablando de que la meta debería ser 55? No todos deberíamos de tener 100. Sí. Ok, perfecto, démosle a todo el mundo 100, pero hagamos cuentas de dónde va a salir el piso, como en el caso de Uruguay, que la tasa de cotización es del 22% del salario y no alcanza. Y entonces 7 puntos del IVA, subieron 7 puntos el IVA, como que si subieran de 13 a 20 el IVA aquí, y esos 7 puntos se mandan al equivalente del INPEP de allá para que se paguen pensiones. Pero es que ahoga el país, ahoga la clase media. Pero nuevamente, ¿qué es lo que queremos? ¿Y cómo se paga? Al final, ingeniero, ya para ir concluyendo el tema, ahorita no es un negocio para un trabajador pensionarse antes de que pase esta reforma que se está gestando en la Asamblea. Yo pensaría que, dado de que el tema es real, de que hay una necesidad de reformar este punto y se le tiene que dar una atención rápida, si alguien tiene trabajo, tiene salud y tiene energía para seguir trabajando, yo creería que aun cuando pase la reforma, si alguien tiene la posibilidad de hacerlo, diferir el retiro aumenta la pensión, ¿verdad? Porque acumula más ahorro y por tanto tiene una mejor pensión. Sí me parece importante también tener una expectativa razonable de lo que se puede alcanzar con una reforma. Y si alguien prefiere, insisto, esperar, yo creo de que es una decisión legítima y habría que analizar qué es lo que efectivamente se puede hacer, porque, insisto, yo lo digo en primera persona porque conozco y tengo amistad con personas que en este momento y puedo empatizar perfectamente con alguien que llega a solicitar su pensión y le dan un porcentaje 27 de esa naturaleza. Yo creo importante resolver esto a la mayor brevedad posible también, pero insisto, de una manera sostenible y no con un criterio político. Muy bien, bueno, se nos acabó el tiempo, ingeniero, le agradecemos mucho su visita, le esperamos en próximos programas para seguir discutiendo cómo avanza esta reforma, Ana. Y suerte con la discusión que le toca, la discusión país que le va a tocar enfrente. Muchísimas gracias. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. Nos vemos el próximo viernes.